comenzamos con el Evangelio de Lucas capítulo 8 y en este Evangelio vamos a ver cómo Jesús empieza a trabajar y hablar en parábolas a las personas que lo seguían, ¿no? Vamos a comenzar y dígame aquí, lo primero que nosotros vemos en este Evangelio, aquí, que cuando comienza esta parte, es que Lucas hace referencia a unas mujeres que seguían a Jesús y además le servían. Esto llama la atención porque acuérdense que estamos en el siglo I, donde las mujeres para nada se les tomaba en cuenta. De hecho, en las sinagogas no se les predicaba a las mujeres. Todavía el día de hoy en las sinagogas las mujeres están separadas de los hombres y vemos cómo decía que Jesús iba predicando por todas las aldeas y ciudades y habían algunas mujeres que iban con él. En estas mujeres estaba María Magdalena, estaba Juana, estaba la mujer de Chuza, que era el mayordomo de Herodes, y Susana, y otras muchos que le servían de sus bienes. Entonces, vean lo que está sucediendo aquí. Dice que están estas mujeres que ya estaban con Jesús, lo seguían a él. O sea, que ellas eran discípulos del Señor también. O sea, además de los discípulos, estaban también ellas. Y no solamente era que estaban con él aprendiendo, sino que además le servían y le servían con sus bienes. Esto simboliza como ese inicio de la iglesia, cómo comienza la iglesia, porque la iglesia es todos aquellos que estamos reunidos en el nombre de Jesús, ¿no? Y también simboliza a todos los que a través de la historia han estado y ahorita estamos participando de esa iglesia de Jesús. Y es sorprendente que Jesús, dentro del grupo que le seguía, él permitía que le seguían mujeres, porque esto era rarísimo en esa época. Pero aquí vemos cómo Jesús le daba importancia a la mujer y, o sea, le daba la misma importancia, el mismo valor y la misma estima que le podían dar a los hombres. Y esto de una vez nos empieza a mostrar esa fuerza liberadora de Dios, donde delante del Señor no hay unos mejores que otros, ni Él hace acepción de personas, sino que todos nos ama y a todos nos trata con la misma dignidad. ¿Ok? Entonces, esto ya es realmente innovador. Y vemos que por un lado está María Magdalena. Fíjense, ¿quién le seguían? Estas tres mujeres eran de Galilea, ¿no? Una era María Magdalena, y la otra era la esposa del mayordomo de Herodes. O sea, no eran personas piadosas que siempre habían estado en la iglesia, sino que vean cómo hay diferentes tipos de personas, no importa de dónde vengan, no importa lo que hicieron antes, cuando reciben el llamado de Jesús, ellas le siguen a Jesús y se convierten no solamente discípulos de Jesús, sino que además ellas lo sirven y lo apoyan, como lo podemos ver en otros capítulos, en otros versículos, que ellas apoyaban al ministerio con dinero. O sea, ya muchas personas empiezan a apoyar a Jesús, les prestan las casas para que duerma, para que coma, y además le van dando dinero, van apoyando el ministerio, como se hace hoy en día con las iglesias. O sea, en las iglesias, las personas que están en la iglesia, trabajando en la iglesia, pueden ser los curas, pueden ser los sacerdotes, pueden ser los pastores. Estas personas están dedicadas de lleno a esa labor y no pueden estar trabajando en otra cosa sino dedicadas. Y para dedicarse a la predicación y a la atención al prójimo, pues hay un grupo de personas que tienen que sostenerlos. Y vean que desde el principio, desde que Jesús comienza su ministerio, ya habían estas personas, y entre estas personas había mujeres que le servían y lo ayudaban. Amén. Ya esto es totalmente innovador en esta época de la humanidad, que había mujeres dentro del ministerio
y eran tratadas, y aquí además Lucas o sea, las realza, pues Lucas la toma en cuenta y además lo dice, o sea, me imagino que porque era algo significativo, que como Lucas, ¿se acuerdan que Lucas es un médico? Él es una persona que realmente el evangelio de Lucas es un evangelio como preciso, él se dedicó a buscar cada uno de los datos y este era un dato importante y resaltante y él lo hace ver, es el único evangelio que lo hace ver de esta manera, ¿no? Entonces, comenzamos, seguimos en este evangelio y lo que viene es la palabra del sembrador, que fue la que yo les dije a ustedes que vieran el video para que observaran cómo, de qué se trataba esta parábola. Ahora vamos a ver con detenimiento lo que sucede aquí, porque vemos que hay una gran multitud que se junta alrededor de Jesús y él empieza a hablar con parábolas. Y vamos a ver más adelante que es una parábola y por qué Jesús hablaba en parábolas, ¿no? Y él empieza a hablar de una parábola que es la parábola del sembrador. Recuerden que estas personas que están con Jesús, que es una gran multitud que está con él, muchas de ellas estaban ahí porque eran por interés, o sea, interés porque no era un interés que venía de un origen equivocado, pueden ser personas que estaban enfermas, que necesitaban ser sanadas, necesitaban ser liberadas, podían ser personas que estaban tristes, atormentadas, o sea, pero no todos iban para escucharlo y para aprender y para seguirle, o sea, o escuchar qué es lo que él tenía que decir, y ser transformados, sino que la mayoría lo seguía para recibir bendición. Y esto es algo que tenemos que separar y tenemos que ver cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Entonces, en esta parábola, Jesús empieza a hablar del sembrador. Y él cuando hablaba de una parábola, siempre en las parábolas toma situaciones comunes de la vida para que las personas se familiaricen con lo que está hablando, ¿no? Pero van a ver que él empieza a hablar de esta parábola y habla de este sembrador, que el sembrador fue a sembrar. Y cuando él sembró, pues esta semilla caía en diferentes partes del camino. Una cayó a lo lado del camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra semilla cayó sobre piedra. Nació la matica, pero inmediatamente se secó. ¿Ok? Porque no había humedad, porque era tan superficial, porque debajo de la primera superficie de la tierra había piedra. Entonces la matica empezó a crecer, las raíces no tuvieron profundidad y se secó. Otra cayó entre espinos, y los espinos, o sea, en esa tierra donde cayó la semilla de este sembrador, habían otras semillas de espinos. La tierra debe haber sido buena porque crecieron los espinos y creció también estas plantitas, pero los espinos crecieron más rápido y no permitieron que estas maticas pudieran seguir creciendo, que no dieran fruto y se murieron estas maticas. Y hay otra semilla que cae en una tierra buena y dice que esta llevó fruto al 100 por 1. Y entonces él dijo, en gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y esto no lo decía para que las personas trataran de entender lo que él decía, sino para que los que estuvieran interesados se interesaran más y vean que solamente sus discípulos son los que le preguntan. No, hay una multitud, pero no es la multitud que se le acerca y le empieza a preguntar, pero Señor, ¿qué significa esta parábola? ¿Qué quiere decir con esto? Sino que son los discípulos que le preguntan qué significa esta parábola. Y él les dijo, vosotros, o sea, los que realmente estaban siguiendo a Jesús, os es dado a conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces ya aquí vemos que hay una diferencia. El Señor empieza a diferenciar a las personas que le siguen. Y empieza a hablar de ese misterio. Dice que hay unos misterios del reino. Y le dice a los discípulos, a ustedes sí les es permitido conocer estos misterios. Y estos misterios se llaman misterios porque si Dios no nos los revela, nosotros nunca podemos entender lo que esa palabra dice. Podemos leer el texto como leímos ahorita la palabra del sembrador y que vemos, bueno, un sembrador que fue a sembrar, una semilla cayó aquí, otra allá, otra acá y otra acá. Entonces, si el Señor no nos revela el misterio que está detrás de la parábola, un agricultor podría pensar, oye, tengo que estar bien pendiente porque de las semillas que yo siembro, pues hay un montón que se van a perder.
O sea que tengo que tener más cuidado. De repente un político oye esa parábola y dice, wow, yo como que tengo que dar, educar a la gente en agricultura, porque parece que estos sembradores no saben sembrar. Y así, o sea, cada uno podría haber, habrá uno que es comerciante y dirá, wow, es poca la semilla que germina, así que yo voy a empezar a vender más fertilizantes para ver si toda esta gente que siembra la semilla esta le fructifica, y hasta ahí queda. O sea, la verdad que está detrás de esta parábola queda en misterio, sin conocerse, a no ser que que Dios nos las muestre, ¿no? Y esto es lo que Jesús le está diciendo. Les dijo a vosotros, o sea, a sus discípulos, a los que realmente le seguían, no por bendición, no para recibir una bendición, sino para seguirle, para aprender de él, para seguirle en su camino. Le dice, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Hasta aquí van captando lo que Jesús dice, ¿no? Entonces, cuando estamos viendo lo de las parábolas, las parábolas no eran ilustraciones, y eso es una cosa que yo creía. Yo pensé que Jesús hablaba en parábolas para que hablara en un idioma sencillo, con imágenes sencillas y la gente podría entender. Es todo lo contrario. Cuando el Señor habla en parábolas, Él comienza a dar la parábola, no empieza a explicar lo que va a decir en parábola. O sea, él no dice la verdad que hay detrás, sino la parábola. Y si tú no estás interesado en ver qué es lo que va a estar detrás de eso, te quedas sin saber nada. ¿Ok? Entonces, la parábola no es para hacer las cosas difíciles más claras para todos los que oyen. No, sino es una manera de presentar el mensaje de Dios. Y aquellos que espiritualmente están sensibles, ellos sí van a seguir adelante y sí van a poder entenderlo. Y aquellos que no, que tienen el corazón endurecido, van a oír aquello, bueno, que el sembrador sembra, una semilla creció, la otra que no, y siguen adelante. O sea, no entendieron nada, pero no les importa. Es como que la parábola es como una puerta. Los que están interesados en seguir aprendiendo y seguir a Jesús van a entrar por la puerta, a través de esa parábola, para conocer qué es lo que está detrás. Pero los que no están interesados, ni siquiera, o sea, la puerta está abierta y no van a entrar. Amén. Y esa parábola no significa nada para su vida. Y esa parábola no va a producir esa transformación que Dios quiere que haga esa verdad, esa palabra de Dios en nosotros. Por eso Él dice, viendo no ven y oyendo no van a entender. Amén. Entonces, seguimos más adelante con esta parábola, ¿no? Ya vemos que Jesús hace una separación en dos grupos. Los que estaban con él, que eran los 12, que son los que se les van a revelar los misterios del reino, y aquellos que no van a hacerse revelados los misterios del reino y se le van a hablar en parábolas. ¿Ok? Entonces, básicamente, la parábola consiste en una historia que al final tiene una lección espiritual, pero la lección espiritual solamente la recibimos si tenemos nuestro corazón abierto y podemos recibir esa palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, no es que Jesús ya estuviera sacando y estuviera discriminando, estos no, estos sí, sino que Él ya sabe que los que no están interesados, que tienen un corazón endurecido, que no oyen con humildad y con deseo de aprender, ellos ya se separan. Ellos no tienen el deseo de entrar, no tienen el deseo de aprender, y por lo tanto ellos no van a comprender este mensaje espiritual. Amén. Sino los que si tienen el corazón abierto, los que tienen humildad de corazón, tienen el oído espiritual abierto, buen oído, y puedan oír y entender. Recuerden que el primer paso para la salvación, el primer paso para conocer a Jesús, lo primero que hay que hacer es oír con atención la palabra. O sea, eso es lo primero. Antes de ser salvos, tenemos que haber escuchado el Evangelio. Y después de haber escuchado el Evangelio, es que ocurre la transformación en nuestra vida, nacemos de nuevo y somos salvos. ¿Ok? Significa que no vamos a morir para siempre, sino que nosotros tendremos vida eterna, ¿no? Y esto Jesús ya nos está explicando y nos está mostrando la reacción
que puede haber en las personas. Un grupo de personas va a tener su corazón abierto a oír la palabra de Dios y el otro para salvación, y el otro grupo no va a escuchar esta palabra, o si la escucha sin atención, y es el grupo de personas bueno, que finalmente no van a poder, no se van a salvar. Dentro de esta parábola, lo primero que Jesús empieza a explicar es qué es la semilla. Y la semilla es la palabra de Dios. O sea, los que ya se fueron, los que no se quedaron con los discípulos, los que no querían aprender más, se quedaron hasta ahí. Simplemente oyeron que era una semilla que se sembraba, una creció, no creció. Los discípulos y los que se quedaron atiendo empiezan a entender lo que el Señor les empieza a revelar. El Señor les empieza a revelar y decir, mire, la semilla de lo que yo les estaba hablando, esta parábola, la semilla realmente es la palabra de Dios. Y recuerden que la palabra de Dios y el verbo encarnado es Jesús. O sea, está vivo, es eficaz, es el que nos da la vida. Y esa es la palabra. Cuando nosotros predicamos el evangelio, cuando ustedes están recibiendo esta palabra, ustedes están recibiendo a Jesús mismo en sus corazones. ¿Ok? Y este reino de Dios, esta entrada al reino de Dios, este primer paso para la salvación, comienza de esta palabra, porque esta palabra es la que tiene vida y la que nos da vida en abundancia. Vean lo que como dice Romanos 10 y 17, dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Nosotros, para poder aceptar a Jesús, para poder creer en Dios, primero tenemos que tener fe. Y esa fe se produce por oír con atención la palabra de Dios. Por eso es tan importante que la palabra de Dios se predique, porque si no se predica, no hay fe, y si no hay fe, nadie puede salvarse. Amén. Y vean lo que dice en Primera de Pedro 1:23, dice, siendo renacidos, ven, nosotros somos renacidos, nacemos del agua y del espíritu, nacemos del cielo, no de simiente corruptible. O sea, una simiente corruptible es nuestro papá y nuestra mamá. ¿Por qué es corruptible? Porque igual que nosotros nos vamos a morir, nos vamos a corromper. Entonces él dice, nosotros somos renacidos no de una simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Entonces, vean que en esta parábola, y vean lo de la semilla es igual para todos la tierra. O sea, el problema no está en la semilla. La semilla no es la que tiene el problema de crecer o no crecer, sino depende en qué tierra, el resultado de que ella germine y que dé fruto, depende de la tierra donde caiga. Pero la semilla siempre es buena, y esta semilla es la palabra de Dios. Amén. Otra cosa que vamos viendo en la palabra, el sembrador. El sembrador, en este caso, es el mismo Jesús, porque Jesús es el que está sembrando, es el que está predicando en este momento. En Mateo 13:37 dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Esto era el principio, cuando llegó Jesús, y él era el primero que empezó a predicar. Después de él estaban los discípulos, y después de él, todas aquellas personas que llevan el evangelio, que hablan de Dios, que hablan de Jesús, que dan buenas nuevas, que ayudan al otro. Ese es el que lleva esa buena semilla. Y todos nosotros podemos ser sembradores de esa semilla, porque estamos sembrando la palabra de Dios. Amén. Entonces, la labor del sembrador y la labor de todo discípulo, de todos cristianos, es llevar esta semilla para que esta semilla pueda dar fruto en otra persona, y esa otra persona sea salva, y esa otra persona también lleve la semilla a otro, siembre la semilla y sea salva, y así nos salvemos muchísimo, que es realmente lo que el Señor quiere. El Señor dijo, yo no vine a condenar el mundo, sino para salvarlo. Amén. Entonces ya vemos quién es la semilla, quién es el sembrador, que es Dios, y todas las personas que llevan el evangelio. Y ahora vamos a ver quién es ese suelo y quién es ese terreno. Y vemos que hay 4 tipos de suelo, y se está refiriendo al corazón humano. El terreno es el corazón humano. ¿Cómo está el corazón del ser humano? Hay diferentes tipos de corazones, diferentes formas de recibir esta palabra. Y por eso esta semilla en el corazón, esta palabra de Dios en el corazón del hombre, en algunos casos va a poder producir fruto, y en otro caso no va a poder producir. ¿Ok? Eso depende de ese tipo de suelo, depende del corazón, depende de la persona que reciba esa palabra. Entonces, vamos a empezar a ver
¿cuáles son esos tipos de corazones o cuáles esos tipos de personas? El Señor empieza a revelarlo y empieza a decirle, las semillas, los que están junto al camino son los que oyen la palabra. O sea, oyen la palabra, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Cuando estamos al lado del camino o en el propio camino, ese camino por las pisadas de las personas se va asentando, ¿no? Y ese camino es duro, duro, se pone fuerte. Entonces cuando una semilla cae ahí, pues es tan duro que no puede penetrar. Entonces es como que la semilla queda arriba y es tan duro ese corazón de esa persona que no abre su corazón a la palabra, porque dice que no la necesita, porque le parece que es una ridiculez, porque quizás ya está llena de pecado y por ese pecado tan grande está espiritualmente, o sea, sus oídos espirituales están totalmente cerrados. Entonces ahí esa palabra llega, o sea, ni siquiera penetra, o sea, no llega al corazón, se queda en la superficie y el diablo va y la quita. Vean que ya Jesús está hablando quiénes son los que, quién es que puede quitar esa palabra del corazón de una persona. En este caso, los que tienen los corazones endurecidos, que no quieren escuchar la palabra, que se burlan, que dicen que es una ridiculez, que qué fastidio, ay no, o sea, ¿para qué voy a oír? No sé cuánto. Esas personas tienen un corazón duro, como ese camino. Entonces la palabra no penetra, sino se queda superficial. Y rápidamente el Satanás, que está atento para hacer su trabajo, la saca y la quita de ahí, sin dificultad. Porque la semilla nunca ha sido sembrada, nunca penetró por esa dureza de corazón. Amén. Ese es el primer tipo de corazones, el primer tipo de terrenos. Es ese terreno donde cae la semilla, que es un terreno endurecido. La otra semilla, dice Jesús, que cae en pedregales. Y dice, estas son las personas que oyen la palabra. Y cuando la oyen, dice, oh, gloria a Dios, aleluya. El Señor me dice que suplirá todas mis necesidades según sus riquezas en gloria. Amén. Que el Señor me libra de todas mis tribulaciones. Y está súper contento y tal. Pero son personas emocionales. O sea, todo queda en la emoción. Pero viene la prueba, o sea, viene la parte difícil. Se quedan sin trabajo, pasa una cosa, tienen una enfermedad y empiezan, o sea, todo queda en una emoción. O sea, esa semilla no tiene, esa palabra de Dios no se enraizó, no produjo raíces, sino cuando llega la parte, el momento difícil, empiezan a dudar, no vale, pero o sea, esto no sirve para nada, mira lo que me está pasando, esto es un bla, 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 que no sé qué, no sé cuánto, déjame ver, bueno, no sé, se empiezan a ir por otros caminos, déjame ver qué me dice el horóscopo, o déjame tratar de hacerlo yo en mi propia fuerza, no oran más, no leen la palabra, porque todo quedó en la emoción, o sea, no cayó realmente en su corazón, es una semilla que no tiene raíz, dice que cae en pedregales. Cuando la semilla cae en pedregales, la semilla sí germina, pero cuando la raicita empieza a crecer, va para abajo, no puede seguir para abajo porque hay una piedra, y inmediatamente si viene el sol, el agüita que quedaba ahí en esa pequeña lámina de terreno se evapora y la matica se seca. Y eso es lo que pasa cuando la gente es superficial, es emotiva, no abre su corazón realmente y esa palabra no penetra y no permite que se desarrolle. Amén. Cualquier cosita que le pase en la vida, ¡pam! Cualquier persecución, por ejemplo, qué sé yo, los amigos se empiezan a burlar, empiezan a decirle, eres un fanático, no sé qué, y entonces le empieza a dar pena, y entonces, pues, ¿sabes? Como que no dice, no, yo no, o sea, no dice que va para la iglesia, ni que reza, ni que, o sea, todo ese tipo de cosas, esas personas que son así como superficiales y solamente emocionales, esa palabra de Dios germina, pero se seca, y no sigue adelante. Amén. Luego el Señor dice, ¿qué son los espinos? Hay otras palabras que caen en una buena tierra y tiene que ser buena tierra porque tanto los espinos fructifican como también la semilla que se sembrada. Pero dice que son ahogados, ¿por qué? Por los afanes, por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Y no llevan fruto. O sea que estas son personas que abren sus corazones, llega esta semilla, wow, o sea, la semilla empieza a fructificar, empiezan a leer, empiezan a aprender, empiezan a seguir a Jesús, pero están tan afanados con la vida, el trabajo, no tienen tiempo, tengo que trabajar, tengo que producir dinero, tengo este problema, los hijos, la cosa, el pato, la guacharaca, y vienen para acá y se mortifican y no sé qué y tal.
por un lado, todo ese poco de afanes, es que no les da tiempo. O sea, llega un momento en que todo ese afán los separa poco a poco y llega un momento en que ya pasaron días sin leer la palabra, días sin orar, días sin... O sea, lo va separando. O hay personas que el dinero es realmente su principal, lo primero que quieren disfrutar y quieren, que no está mal, disfrutar dinero no está mal, pero cuando el dinero es el centro y tú lo que estás es ansioso por tener dinero, por disfrutar, por divertirte, por bailar, por gozar, por tomar, esas placeres de la vida te van a ir separando de la palabra de Dios. Es así, no hay manera de poder estar en un bonche continuo y tener este momento para dedicárselo a Dios, para ver qué es lo que Él quiere, permitir que esa palabra vaya cambiando en nuestras áreas de nuestra vida, tener tiempo para ayudar al otro, para un tiempo para abrazar al otro, para darle un consejo. Si hay una persona que tiene una necesidad económica, uno va y lo ayuda. O sea, eso te quita porque tú no estás pensando en el otro, no estás pensando en Dios, sino que estás pensando en el dinero, en los placeres, en cómo lo voy a gastar, en cómo me voy a divertir, en el viaje que voy a hacer, o en la preocupación, no tengo dinero, me va a pasar esto, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, eso nos ocurre. Ahora, fíjense lo siguiente. Esto no significa que nosotros no estemos nerviosos, no estemos preocupados, y que si nos preocupamos, entonces esa palabra no va a servir. No, porque los que perseveramos, y lo vamos a ver al final, como el Señor lo dice, porque esto no es fácil, pues esto es una vida y una vida que tenemos que ir aprendiendo. Pero nosotros puede ser que estemos angustiados, pero perseveramos en la palabra, perseveramos en lo que dice el Señor, y esas semillas empiezan a crecer y a crecer. Y al principio no da fruto de paz, ni de gozo, ni de tranquilidad, pero nosotros estamos perseverando y perseverando, y va a dar fruto. Amén. Para que vean. Y lo último es lo que el Señor dice, que es la semilla que cae en buena tierra. Esta buena tierra son aquellos que tienen un corazón bueno, un corazón recto, un corazón que retiene esa palabra oído y dan fruto con perseverancia, veanlo, ¿no? Estos son las personas que tienen un corazón abierto a Dios. Una persona que abre su corazón a Dios y recibe esa palabra y quiere que esa palabra lo transforme, le enseñe y la retiene y la medita. Y Señor, ¿qué quieres que tú que haga? ¿Qué me estás enseñando? Y dice que esas personas que tienen ese corazón así van a dar fruto. Y ese fruto va a dar al 30, al 60, al 100 por uno. Y son personas que dan amor, personas que son transformadas por el Señor, son personas que lo siguen, son personas realmente que hacen lo que el Señor quiere en su palabra. Amén. Creo que en unos segundos se termina. Yo creo que dice 9 minutos, ¿no dice? No dice. Ah, No ok, dice perdón. Yo pensé que se acá. Entonces nos quedan 9 minutos. Perfecto. Ah, es verdad, discúlpenme. Entonces vean, esta es la cuarta tierra, que son esos corazones que están abiertos a la palabra de Dios. Pero para eso tenemos que ser humildes de corazón, o sea, tenemos que siempre estar viendo qué me quieres decir y permitir que el Señor haga su trabajo en nosotros. No solamente oír esa palabra para recibir una bendición. La bendición es maravillosa y también tenemos que pedírsela al Señor, sino que además permitir que el Señor nos transforme. Amén. Entonces, estamos viendo todos estos tipos de corazones, estamos viendo que la semilla es la palabra de Dios, pero estamos viendo cuáles son los enemigos de esa palabra, o sea, de esa semilla para que dé fruto. El primero que el Señor dice es Satanás, que quita la palabra que siembra en los corazones. O sea, tú oyes la palabra y realmente estás como en otra cosa, no le prestas atención, tu corazón está endurecido y ya nada, se te olvida. O sea, no es como cuando uno recibe esa palabra y esa palabra queda en el corazón, cuando tiene un problema o una circunstancia, uno se acuerda de lo que el Señor dice y eso lo ayuda y eso te mantiene y seguir adelante o te da un dato, o sea, esa palabra te da sabiduría para entender lo que está pasando y tomar las decisiones adecuadas.
o sea, siempre viendo la mano de Dios en todo, no. Vemos que entonces uno de los enemigos de esa palabra es Satanás. Otro de los enemigos es la tribulación, la persecución a causa de la palabra. Cuando hay esa cantidad de problemas, estamos tan agobiados con los problemas que se nos olvida todo, la fe se nos va para el piso, o sea, todo lo que aprendimos de fe, lo que el Señor dice en su palabra, que Él está con nosotros, que no temamos, que Él es nuestro Dios que nos auxilia, todo eso se nos olvida y empezamos a sufrir y estamos nerviosos y no podemos dormir y tomamos pastillas para la depresión y bueno, si hay alguien que no le ha pasado eso en su vida, bueno, gloria a Dios, pero a mí que me ha pasado todo eso, esperen un momentico. Ricardo, estoy en una clase, te llamo, ya te sientes bien. Ok. Ay, gloria a Dios. Ok. Gracias, ya te llamo. Ese es Ricardo Ponte, que trabaja conmigo en todo y tenía un dolor en el pecho hoy y tuvo que fue a emergencia a ver si al cardiólogo. Bueno, entonces vemos que los enemigos de la palabra es toda esta tribulación que tenemos día a día, también la persecución. Ahorita nosotros no estamos en un país donde nos persigan por la palabra, pero por ejemplo en China, si saben que tú eres cristiano, te pueden poner preso y listo, te ponen preso y te pueden hasta matar. Hay muchos sitios donde te persiguen y te matan. En el primer siglo, cuando comenzó la iglesia, aquellas personas que abiertamente sabían que eran cristianos, los mataban. Y muchos, y hemos visto que muchos decidían morir y seguían, o sea, seguían con la palabra, y hay otros que no, les daba miedo y no decían nada. O sea que las persecuciones, las tribulaciones, Satanás, las riquezas, porque acuérdense que no podemos amar a dos señores, o amamos al mundo y a sus riquezas, o amamos a Dios. No significa que nosotros no podemos ser ricos y estar con Dios. Eso es otra cosa. Uno puede ser millonario y además estar con el Señor y seguir al Señor. Eso no hay ningún problema. El problema es cuando la riqueza es nuestro amo, nuestro Señor, y vivimos para ella. Entonces nos volvemos codiciosos. Y el dinero es el que dirige nuestras vidas. Amén. O sea, tenemos que entender esto y diferenciarlo. El dinero por sí no es malo, sino cuando lo convertimos en nuestro Señor. Entonces, todas estas cosas son los que nos separan de la palabra de Dios. Las codicias, los engaños de las riquezas, los afanes de este mundo, la tribulación, Satanás, ¿okay? El trabajo, cuando trabajamos. Hay gente que ustedes saben que lo que hacen es trabajar y no tienen tiempo ni para la familia ni para nada. Por supuesto que mucho menos para Dios. Todas estas cosas nos separan de la palabra del Señor. Y Dios nos los está mostrando. Estos son los misterios que están detrás de esta palabra. Y otra de las cosas que nos dice esta palabra es la importancia del fruto. O sea, la semilla puede crecer la plantita, pero lo importante es que dé fruto. Eso es lo que el Señor quiere, que realmente nosotros llevemos fruto. Ese fruto es fruto de amor, y como dice Gálatas, el fruto del Espíritu en nosotros va a ser gozo, paz, paciencia, longanimidad, fe, mansedumbre, dominio propio, que es templanza. Todo esto es lo que el Señor quiere, que llevemos fruto, ¿no? Y Jesús nos los dijo, por sus frutos lo conoceréis. Porque una persona que dice que sigue a Dios o que es cristiano y lo ven angustiado, lo ven que están peleando con el otro, lo ven que tratan mal al de al lado, lo ven que no tienen paciencia, gritan, lo ven que dice vulgaridades, que es iracundo, que cuando ve una persona que tiene necesidad no lo ayuda, sino dice, ay, bueno, que se friegue. O sea, una persona que está amargada, que está... Todas esas cosas te dicen que él puede decir que es cristiano, que va para la iglesia, que cree en Dios, todo lo que ustedes quieran. Pero el Señor los dijo, por sus frutos los conoceréis. Y uno sabe si una persona está con Cristo o no por lo que conversa, por su comportamiento, y la otra cosa se me olvidó, por su conversación, por su comportamiento y por su carácter. Entonces vemos si una persona, ¿qué es lo que conversa? Tú te das cuenta, cuando una persona es de Dios, todo el tiempo está hablando de Dios, dándole la gloria a Dios, diciendo si no es por Dios, siempre está Dios en el medio de la conversación. La otra cosa es por su comportamiento, ¿cómo se comporta? Si es honesto, si no es honesto, si dice mentiras, si no dice. Y la otra es por su carácter. Si su carácter es
tranquilo, es apacible, o si es una persona rabiosa, trata mal a los otros. Todo eso te dice si esa persona realmente tiene fruto de Dios. Amén. La importancia de la perseverancia. Vean que Jesús lo dijo, que estos que tienen, que la semilla que cae en estos corazones, que retienen esa palabra, o sea, la retienen, se recuerdan, la meditan, la mastican, quieren vivir por esa palabra, dicen que dan fruto con perseverancia, porque nosotros vamos a perseverar en esa palabra. Aunque el Señor dice que nosotros tener paz y estamos angustiados diciendo, Señor, tu palabra dice que tenemos que tener paz y yo voy a buscar esa paz y nadie me va a alterar, y así uno empieza a perseverar. O cuando uno tiene que perdonar a otro y a ese otro le hizo daño, uno empieza a perseverar. No, Señor, tu palabra dice que yo voy a perdonar hasta 70 veces 7 al que me hizo daño, que tengo que perdonar como tú me has perdonado, y uno persevera hasta que perdona. Y eso empieza, y entonces son los frutos, ¿ven? Ahí es donde empieza a dar fruto, esa semilla. Pero es ¿por qué? Por la perseverancia. Amén. Bueno, yo creo que podemos terminar por el día de hoy lo que es esta palabra, lo que es esta parábola del sembrador, porque nos queda un minutico solamente para orar, pero vean lo maravilloso, o si se nos corta, yo hago la oración en el grupo. Vean lo maravilloso. O sea, las parábolas son lo que el Señor dice, pero lo que realmente quiere que nosotros conozcamos es la verdad que está detrás de eso. Y el milagro es que nosotros ahorita estamos acá, en este siglo, en unos computadores, y Dios nos está hablando y nos está diciendo todo el misterio que está detrás de esa palabra. Igual que se lo dijo a sus discípulos, que estaban cerca de él, que lo seguían, y fueron los únicos que le preguntaron, no entendemos, ¿qué nos quiere decir con esto? O sea, porque la verdad es que nosotros somos agricultores. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos, siempre un corazón abierto y dispuesto para poder entender, para poder apropiarnos, para poder saber lo que Él nos quiere confiar, esos misterios que están ahí ocultos en su palabra. Amén. Les quiero decir que este capítulo tiene tantas cosas maravillosas que ya van a ver lo que vamos a ver la semana que viene. O sea, cosas increíbles. Entonces, bueno, qué bueno que nos pudimos reunir y que ustedes hayan podido escuchar todo esto que el Señor nos tiene preparados en el día de hoy. Amén. Y le quiero dar especialmente las gracias a Dios por esto. Y quiero, Señor, que nosotros seamos personas que perseveramos y que podamos llevar fruto y fruto en abundancia. Ayúdanos, Señor, para que realmente podamos ser tus discípulos y podamos ser tus hijos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.